Buenas noches, le pido que se ponga de pie por favor para dar inicio a este tiempo de alabanza, de adoración y de gloria al Señor. Levante sus manos, dígale gracias al Señor por haberle traído aquí con paz, con bien. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por el tiempo, Señor, que estamos viviendo. Hoy declaramos, Señor, que hoy veremos tu gloria. Hoy hemos venido hasta aquí no a pedirte, hemos venido hasta aquí para ofrecerte, porque sabemos que el principio para recibir es dar. Y cuando se trata de adorarte, queremos darte nuestra mayor adoración, queremos darte nuestro mayor tributo de gloria a ti, Señor. Hoy llévate toda carga, llévate todo cansancio, todo problema, todo aquello, Señor, que nos quiera distraer, todo aquello que nos quiera robar la atención del trono de tu gracia. Hoy entramos confiadamente al trono de tu gracia para hallar en ti oportuno socorro. Hoy queremos, Señor, que nos alces en tus brazos. Hoy queremos, Señor, pasar un tiempo de intimidad contigo. Hoy queremos abrirte nuestro corazón. Hoy queremos expresarte con júbilo nuestra mayor alabanza, porque sabemos que tú habitas en medio de la alabanza de tus hijos. Hoy mientras te cantamos, hoy al sonar de la batería, del piano, del bajo, de las cuerdas, haz milagros, sana todo dolor, llévate toda tristeza, cambia nuestro lamento en baile, Señor. A través de las ondas de la música, Señor, liberta toda aquella persona que está atada, encadenada, que vino con cargas, que vino con pesos en sus hombros. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que la unción de tu Espíritu la vamos a poder experimentar. Espíritu de Dios, eres el invitado principal esta noche. Ven y paséate en medio de los pasillos, en medio nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, 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 Padre, porque es tu casa. Ahí con las palmas, pa, 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 pa. Listo para darle a Dios su mejor alabanza. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Dígale, prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Dígalo con nosotros, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia.
disfrútelo. Si usted vino aquí, Dios no necesita cantidad, Dios necesita nuestra calidad. Él dijo: donde hayan 2 o 3 en mi nombre, allí yo estoy. En la casa, y ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia. Yo quiero ir a la iglesia, a ver, ven conmigo aquí. Y ven conmigo a la casa de Dios. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Diga: estando aquí en la casa de Dios, le brindaremos ofrendas. Ahora dígale: Señor, arde mi alma, arde mi alma, arde de amor. Qué lindo. Por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón. Anhela de su compañía. Anhela de su compañía. Y ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Dígalo: en la casa de Dios. ¿Dónde es que te gozas? De Dios. ¿Dónde es que Dios te sana? En la casa de Dios. ¿Dónde es que papá liberta? Dígalo: en la casa de Dios. En la casa de Dios. ¿Alguien puede levantar un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores en esta noche? Aleluya. Buenas noches a todos. Un honor, un privilegio, como siempre, poder estar aquí en la casa, poder traer palabra de Dios para todos nosotros. Y como siempre, esperamos que el Señor hoy nos hable, nos enseñe, nos muestre, nos haga crecer en conocimiento suyo. También que nos llame la atención, ¿verdad? Que nos ponga en nuestro lugar y que nos enseñe lo que Él tiene que enseñarnos. Y a la palabra que traigo esta noche le he puesto como título Marea Negra. Ese es el nombre que tiene. ¿Qué es la marea negra? La marea negra se conoce como esa mancha que se forma en el océano, que se forma en el mar, cuando hay un derrame de petróleo. Cuando esos barcos, esos buques que van cargados de petróleo, de hidrocarburo, y llevan muchísimos barriles, estañones, ¿verdad? Grandes cantidades de petróleo, lo van transportando. Muchas veces por errores humanos o por asuntos del tiempo, de tormentas, de fallos mecánicos, por una mala manipulación, en fin, por diferentes motivos, ocurren derrames de petróleo. Y cuando esto pasa, esos miles y miles y miles de litros de petróleo comienzan a derramarse en el océano y van formando una mancha negra. Una mancha que se va extendiendo poco a poco cada vez más conforme se va derramando el petróleo y que tiene algunas características muy importantes. Hoy vamos a tratar de comparar lo que el pecado hace en nuestras vidas con esta marea negra. Vamos a ver de qué manera cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando nosotros tomamos malas decisiones, cuando nosotros cedemos ante la tentación, cuando nosotros nos equivocamos y cometemos errores, de qué forma ese pecado, de qué forma ese darle la espalda a Dios
puede compararse con la marea negra y lo que la marea negra hace en el océano, de la misma forma que el pecado hace en nuestras vidas. Yo quisiera decirles que en realidad esta palabra el Espíritu de Dios la puso en mi corazón casi que como una secuela o una segunda parte de lo que el pastor nos enseñaba el domingo en la casa. Porque él en esa extraordinaria palabra, como Dios lo usa siempre con nosotros, que nos trae esos mensajes tan profundos y tan llenos de significado, nos hablaba de la importancia de no volver atrás, sino de mantenernos siempre viendo hacia adelante. Y el Señor me decía, es que el problema muchas veces con mis hijos es que cuando hablamos de victoria, cuando hablamos de que el Señor nos provee, nos da, nos saca adelante, todos levantamos las manos, aplaudimos, decimos amén. Pero se nos olvida que para alcanzar todas esas bendiciones, que para llegar a todos esos lugares donde Él quiere llevarnos, nosotros tenemos que mirar hacia adelante, no podemos ver para atrás. Y eso significa que nosotros no podemos volver nunca más al lugar de pecado de donde Él nos sacó. Él nos sacó, dice su palabra, del lodo cenagoso, plantó nuestros pies sobre roca firme y enderezó nuestros pasos. Y entonces nosotros no podemos volver atrás. Nosotros no podemos volver a esa vida licenciosa cuando hacíamos lo que nos parecía, lo que el cuerpo nos pedía, lo que nos daba la gana, sino que ahora estamos comprometidos a vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Porque nosotros ahora somos linaje escogido, somos nación santa, somos apartados para Él. Hemos sido tomados por su propósito, hemos sido tomados por su voluntad y sin merecerlo, hemos sido escogidos para vivir una vida que le agrade, que le honre y que le sirva. Amén. Eso significa entonces que tenemos que estar muy firmes en lo que nosotros hacemos, en lo que queremos vivir y en nuestra manera de caminar. Y si pensamos que todos los que estamos aquí, por ser hijos de Dios, tal vez porque ya fuimos a un retiro, porque ya hicimos un discipulado, porque tenemos una red a nuestro cargo, que entonces ya no vamos a pecar, o que entonces ya no vamos a fallar, o que entonces ya no vamos de alguna manera, en algún momento, a ir en contra de la voluntad de Dios. Cuidado, el que crea que está firme, mucho cuidado, porque podemos caer. Entonces vamos a comenzar a establecer una relación, un paralelismo entre la marea negra, esta mancha negra en el océano, en el mar, y el pecado. Lo primero que encontramos precisamente es que es una mancha que ensucia. No hay nada más hermoso que cuando uno va a una playa y es ese mar cristalino, ojalá en tonos azulados, ¿verdad? Que uno puede ver limpio. A veces uno entra y hasta puede verse los pies, ¿verdad? Y es tan rica esa sensación de un agua limpia. Pues eso mismo es lo que Dios anhela de nosotros, que llevemos una vida limpia, cristalina, pura, transparente, que cualquiera pudiese ver lo que yo he pensado, lo que he hecho, cómo he actuado, las decisiones que he tomado y que yo no me avergüence. El pecado en primer lugar es una mancha. Eso es algo que nos ensucia, es algo que nos quita esas vestiduras blancas que el Señor ha puesto en nosotros, esas vestiduras celestiales, ese vestido nuevo, real que ha puesto en mí. Y yo lo voy a tomar y lo voy a manchar, lo voy a ensuciar, lo voy a llenar de tierra, de barro, de manchas. Y déjenme decirle, yo no sé si les ha pasado, coincidentemente un día de estos que andaba yo ahí, según yo toda hermosa, ¿verdad? Estrenando un pantalón. Mi esposo accidentalmente me lo manchó con un marcador. Y yo de inmediato, uy amor, pero lo ando estrenando, ¿verdad? Porque así, y fue en toda la pierna y aquí adelante para que se viera bastante, ¿verdad? Y cuando uno trata de lavar una mancha, de quitar una mancha, la mancha muchas veces no se quita, pero otras veces usted la quita, pero queda deteriorada la prenda, ¿cierto?
Pues eso mismo hace el pecado en nuestras vidas. Viene a mancharnos, viene a ensuciarnos, viene a deteriorar nuestras vidas, viene a marcar una ruptura en nuestra relación con Dios, a crear ahí una grieta, una mancha. Y entonces esta noche lo primero que nosotros deberíamos hacer es clamar al Señor, como lo hacía el salmista. Si me ayudan en producciones con el Salmo 51:2, y decirle al Padre: Señor, yo quiero venir al trono de la gracia con verdadero arrepentimiento, a reconocer, Señor, que yo te fallo, que yo he pecado, que yo he tomado malas decisiones, que yo he hecho cosas que no debía hacer, que eso me ensucia, Señor, y yo quiero venir ante ti y quiero pedirte, rogarte, suplicarte. Lávame, Señor, lávame de toda mi maldad y límpiame, Señor, de mi pecado, porque Él es el único que lo puede hacer. Si nosotros queremos estar limpios, nítidos, si queremos tener una vestidura blanca, pura, tenemos que venir a Él, porque es Él quien puede dejarnos, dice su palabra, blancos como la nieve. Es Él el que, a pesar de nuestra suciedad, a pesar de venir ahí todos raspados y embarrealados y llenos de manchas, puede limpiarnos. Lo primero que el pecado hace en nuestras vidas es eso, nos ensucia. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero presentarme ante el Señor radiante y limpia. Ese es nuestro anhelo. Porque para venir a adorarle, para venir a honrarle, para venir a levantar manos, para venir a exaltarle, para venir a pedirle, primero tenemos que estar limpios de pecado, libres de pecado. ¿Cuáles son las consecuencias que el pecado tiene en nuestras vidas? Ya dijimos que la primera similitud que encontramos es eso, que es una mancha. Pero ¿cuáles son ahora las consecuencias que el pecado trae a la vida de un cristiano? Porque estamos hablando aquí entre personas que ya conocemos del Señor y que probablemente ya le hemos aceptado en nuestro corazón. Veo aquí a muchos que estamos ya sirviendo en la casa. Y sin embargo, el pecado, el equivocarnos, puede traer consecuencia a nuestras vidas. La primera consecuencia que trae la marea negra cuando hay un derrame de petróleo es que las especies marinas comienzan a morir. Y mueren los peces, y mueren los delfines, y mueren los cangrejos, y mueren las langostas. Toda la vida marina comienza a morir en el lugar donde está esa mancha de esa marea negra. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, y todos conocemos esta palabra. Dice la palabra de Dios en Romanos 6 que la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Mientras que el deseo de Dios, el propósito de Dios, el anhelo de Dios, la dádiva, el regalo que Dios nos da, es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y nosotros podemos entender y podemos decir, bueno, pero Jesucristo vino y pagó ya por mis pecados. Él fue el cordero inmolado que se entregó una sola vez y para siempre por mis pecados y por los suyos, para darnos salvación, librándonos de esa forma de la muerte. Pero entonces, como decía el apóstol Pablo, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Va a abundar el pecado para que sobreabunde la gracia? ¿Voy a vivir yo entonces diciendo, ¿y qué importa pecar si ya Jesús vino y se sacrificó por mí? ¿Acaso nosotros, yo no sé ustedes, pero cuando yo pienso en Jesús, en la cruz, sangrando, lleno de dolor, con ese cansancio, deshidratado, siendo crucificado, los clavos atravesando sus manos, y yo puedo imaginarlo a Él en su corazón y con sus labios diciendo, Catherine, esto lo hago por ti. Yo no sé cuántos se conmueven ustedes, pero yo me conmuevo hasta las lágrimas, porque yo no lo merecía y Él lo pagó por mí. Entonces lo que yo quiero ahora y mi anhelo más grande es poder vivir una vida que le agrade a Él, poder vivir una vida que le honre, poder vivir una vida que a Él le haga sentir orgulloso como padre de la hija que yo soy. Ese es mi mayor anhelo. Lo hago por amor. Ya no lo hago por temor a la muerte, por temor al infierno. No se trata de eso. Yo sé que Él pagó por mí. Yo sé que esa muerte que yo merecía la sufrió Él en la cruz. Pero yo ahora quiero vivir una vida que le honre,
que le satisfaga y que cumpla el propósito, esos planes de bien que Él tiene para mí, para darme un futuro y una esperanza. No permitamos entonces que el pecado venga a matar en nuestra vida. Y cuando hablamos de muerte, les mencionaba varios animalitos, ¿verdad? De esos, de la vida marina. Bueno, es que lo mismo pasa. El pecado no solo va a traer esa muerte eterna de la que hemos sido salvos por el sacrificio de Jesús. El pecado puede venir a matar tu ministerio. El pecado puede venir a matar tu matrimonio. El pecado puede venir a matar tus finanzas, tu empresa, tus hijos. Hay muchas otras cosas que pueden morir en nuestra vida a causa del pecado. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, cuando desobedecemos su palabra, cuando caminamos por esos caminos que a nosotros nos parecen rectos, pero que son caminos de muerte, eso es lo que hacemos. Podemos matar muchas otras cosas, de la misma forma que la marea negra trae muerte al océano. La segunda consecuencia que trae la marea negra es que se forma una capa espesa y viscosa en la superficie del mar. Y esa capa, que les repito, es muy espesa y es como pegajosa, tiene centímetros o metros de grosor e impide el paso de la luz. La luz del sol ya no puede entrar, la luz entra en el océano, la luz atraviesa el agua. Y al entrar permite que mucha vida, que ahora estamos hablando de plantas, de lo que es flora en el océano, como el fitoplancton o las algas, puedan absorber la luz del sol y continuar con vida. Y esas especies, esa flora marina, les sirve de alimento a otras especies animales. Cuando la luz no puede pasar, además, muchas especies pierden el rumbo, porque quizás por ahí pasaba lo que se conoce como un corredor marino, es decir, una ruta por la que puede pasar un cardumen de sardinas o un cardumen de tiburones. Y entonces se pierden en el océano y muchas veces pueden llegar a lugares donde quizás el clima o la temperatura del agua no les sean favorables. Se puede perder también el desove de muchos animales que se pierden también por la falta de luz y no pueden llegar al lugar o a la playa a la que se dirigían. La falta de luz trae muchas consecuencias negativas en el océano cuando hay una marea negra. ¿Qué pasa con el pecado? Exactamente lo mismo. Si nos vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 8 y versículo 12, si me ayudan en producciones, gracias. Dice que Jesús estaba hablando con la gente y les dijo, a ver, ¿qué les dijo? Yo soy, no les escuché, yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Cuando hablamos de que esta marea negra, de que este pecado no deja pasar la luz, estamos hablando precisamente de que Jesús es la luz del mundo. Él es quien nos ilumina y Él es quien nos guía. Dice su palabra que los que le seguimos, los que caminamos con Él, los que estamos tras sus pasos, tratando de imitarle, tratando de seguirle, aprendiendo a ser sus discípulos, entonces nosotros no vamos a vivir en tinieblas. No vamos a vivir en la oscuridad. Eso significa que nosotros no vamos a vivir a expensas del enemigo, porque el enemigo es el príncipe de las tinieblas. Él es el engañador. Y si hay oscuridad y no podemos ver, no sabemos a dónde vamos, podemos tropezar, podemos caer, podemos hacernos daño. Yo tengo una amiga que participó en una carrera, en una oportunidad que era en el volcán Irazú, y era una carrera nocturna. Consistía en subir por el Parque Nacional en una ruta establecida hasta llegar a la cima, y era una carrera nocturna. Y resulta que a ella le falló, no sé si han visto este tipo de carreras, pero los atletas llevan una especie de vincha que lleva unos foquitos, ¿verdad?, para poder iluminarse. Resulta que a ella se le descompuso el aparatito y se quedó sin luz. Ella no era, digamos, de las atletas de élite, lo hacía más por, digamos, como por hobby, y entonces iba bastante atrás, digamos, de las personas. Y estuvo perdida y congelándose en la cima del volcán Irazú hasta las 4 de la madrugada, que con la luz del sol ya pudieron encontrarla, porque se perdió.
no tenía luz, entonces no sabía para dónde iba. El pecado en nuestras vidas nos hace vivir así, en tinieblas, en oscuridad, sin encontrar el camino, sin saber para dónde vamos, tomando rutas equivocadas. Ella estaba horrorizada cuando la encontraron y se dio cuenta que estaba a escasos metros de un precipicio que iba a dar a uno de los cráteres. Pudo haber muerto ahí. ¿Por qué? Por causa de la oscuridad. Eso nos pasa a nosotros cuando nos dejamos llevar por el pecado. Un hijo de Dios que abre la puerta al pecado, un hijo de Dios que permite que la tentación entre y que cede, está diciéndole al enemigo: voy a vivir contigo en la oscuridad, voy a vivir contigo en las tinieblas, te voy a seguir a ti sin saber para dónde voy, teniendo la luz del mundo que es Jesús. Mantenernos, un aplauso al Señor, sí, porque Él es la luz del mundo. Mantenernos en el camino correcto, sin mirar atrás, significa que nunca la oscuridad prevalecerá en nuestras vidas. Nunca la oscuridad prevalecerá en nuestras decisiones. Cuando yo digo no sé qué decisión tomar, ¿cómo no lo voy a saber? Si la luz de Dios es la que ilumina mi vida y mi entendimiento para decirme por dónde debo tomar, cuál es el camino correcto, qué es lo que debo hacer, cómo debo resolverlo, hacia dónde debo ir. Su luz siempre va a guiarme. Por eso yo no puedo permitir que el pecado entre de nuevo a mi vida. Porque cuando yo estaba en el mundo, vivía en la oscuridad y creía que en esa oscuridad yo estaba muy bien y muy feliz y gozando en ese momento el entendimiento de la eternidad, de las consecuencias eternas, de lo que va a ser no solo de mi vida, sino de mis generaciones a partir del momento que yo recibo al Señor. Hay otro peligro muy grande en las tinieblas y en la oscuridad, y es que pueden tragarnos, ¿sí? Las tinieblas y la oscuridad pueden tragarnos. Cuando la oscuridad es profunda y es insondable, en un bosque, en una montaña, en una cueva, a usted lo traga esa oscuridad y usted no encuentra la salida. No la encuentra nunca. Cuando lo encuentran, ya usted mire, ya no está. Ya encuentran nada más ahí el cuerpito, únicamente. La oscuridad, si yo le permito entrar a mi casa, a mi vida, a mi espíritu, a mi matrimonio, a mi ministerio, me puede tragar. Y eso es lo que el enemigo está esperando. Una endija así de pequeñita, por la que yo le permita a las tinieblas entrar, porque así comienza un derrame de petróleo. No es que el barco se hundió de una sola vez y todo el petróleo se derramó, no funciona así. De hecho, normalmente empieza con lo que los especialistas llaman una fuga. Se comienza a detectar una fuga en el buque, se comienza a detectar que se está goteando, que se está comenzando a chorrear. Y cuando se dan cuenta, poco a poco esa mancha se va extendiendo cada vez más hasta que se convierte en miles de litros derramados. No abramos la puerta al enemigo en nuestras vidas, no permitamos que las tinieblas entren a nuestra casa y a nuestro espíritu. Amén. Tercera consecuencia que trae para nosotros la marea negra, el pecado. Cuando se da este derrame de petróleo, las aves que viven precisamente de las especies marinas, las hemos visto, ¿verdad? Uno ve esos pajaritos, vienen planeando de lo más lindos, se zambullen en el agua y atrapan ahí su presa, ¿verdad? Su pececito. Y viven y se alimentan de esas especies marinas. Muchas veces se posan sobre el agua para descansar. Y también hay otras aves que migran. Y en su viaje de migración, que a veces es de muchas millas, miles de millas, también muchas veces hay aves que acostumbran posarse sobre la superficie del océano para descansar en su viaje. Y cuando lo hacen y hay una marea negra, este hidrocarburo, este petróleo comienza a pegarse en sus plumas y en sus alas y las deja totalmente inmóviles. Es un material tan pesado en sus plumas que cuando ellas tratan de levantar el ala ni siquiera lo logran, ni siquiera la pueden mover, mucho menos extenderla.
Y cuando se dan cuenta, en la lucha y en la batalla comienzan ahí como a moverse, como a chapotear, dice uno, ¿verdad? Y se van llenando más, se van embarrando más, todo su plumaje, todo completo, y se quedan ahí estancadas porque nunca más pueden levantar el vuelo, nunca más pueden volar. Eso hace con nosotros el pecado. Jesucristo vino a traernos libertad. Jesús vino a la tierra a librarnos del pecado, a romper las cadenas de esclavitud, a sacarnos de ese lugar oscuro y a darnos vida. Dice su palabra en el libro de Isaías, muy conocido, capítulo 40 y versículo 31, que aquellos que confiamos en el Señor vamos a poder renovar nuestras fuerzas. Pero me encanta lo que viene ahora, porque dice que volaremos como las águilas. Nosotros estamos hechos para volar, para remontar el vuelo. Recibimos una enseñanza preciosa sobre las águilas el otro día en boca de nuestro pastor. Cómo las águilas están hechas para remontar las alturas, para volar por encima de las nubes, por encima de la tormenta. No dice que vamos a volar ahí como palomillas de esas que están en el Parque Central de Alajuela, ¿verdad? Que suben nada más ahí al museo y bajan a comerse la palomita de maíz. No, nosotros estamos hechos para grandes cosas. Usted y yo tenemos un propósito en Dios que sobrepasa por mucho lo de esta tierra. Nuestro vuelo es un vuelo de reino. Nuestro vuelo es un vuelo de eternidad. Nuestras alas están diseñadas para alcanzar las alturas de Dios. Para eso estamos hechos. Y el pecado viene como ese petróleo a adherirse a nuestras alas y a impedirnos volar, a arrastrarnos por el suelo, a hacernos comer sobras, a olvidarnos de la bendición y de la dicha de la libertad, de poder extender las alas y de poder alcanzar esas extraordinarias cosas y bendiciones que Dios tiene preparadas para usted, para su familia, para su empresa, para su trabajo, para su matrimonio, para sus hijos. Todo eso lo podemos perder por el pecado. Cuando yo vuelvo a ver para atrás, cuando yo olvido que tomé, que puse las manos en el arado y que ahora voy para adelante, y cuando miro hacia atrás y añoro lo que dejé atrás y quiero volver a ese lugar donde yo iba y a consumir lo que yo consumía y a hacer lo que yo hacía, no me doy cuenta que lo que estoy haciendo es inmovilizando mis alas, y que cuando quiera levantar el vuelo ya no voy a poder volar, que cuando quiera remontar las alturas estaré en el suelo y no podré levantarme. No permitamos que nuestras alas sean tomadas por el pecado, sean llenas de ese hidrocarburo, de ese petróleo, de esa materia viscosa. Mantengamos el plumaje de un águila, remontemos el vuelo a las alturas y podamos elevarnos hasta allá donde el Señor quiere vernos, donde su propósito nos ha puesto, donde su palabra ya nos ha dicho que vamos a estar. No podemos volver atrás, porque si volvemos atrás nos vamos a perder de ese vuelo supremo para el que hemos sido diseñados. Amén. Cuarta consecuencia que trae la marea negra y que es terrible también. Cuando se da esa mancha en el océano, uno esperaría que se quede ahí queditica, que de ahí no se mueva, pero no funciona así, porque el mar no es estático, sino que se mueve, ¿verdad? Por eso es que a uno le gusta ir al mar y entonces uno está ahí en las olas, y los que hacen surf, ¿verdad? Y montan olas y todo eso. El mar tiene movimiento, el mar no se está quedito. Entonces esa marea negra, esa mancha, comienza a extenderse y extenderse y extenderse, y va a llegar hasta los ecosistemas costeros, va a llegar hasta la costa, va a llegar hasta la orilla. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo peco, yo no puedo decir, este es mi barril de petróleo, yo lo derramé aquí a la par mía, de por sí es mi cuerpo, de todas formas es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo no tengo por qué darle cuentas a nadie, soy yo, es mi vida, es mi decisión. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Pero no es así.
Mi barril de petróleo no se va a quedar alrededor mío, se va a extender a lo largo del océano y va a llegar a tocar a aquellos que amo y a aquellos que son importantes para mí. Va a llegar a afectar a mis hijos, va a llegar a afectar a mis generaciones, va a afectar a mi cónyuge, va a afectar a mis empleados, va a afectar a mis pastores, a mis líderes, a mi ministerio. La mancha, la marea negra no se queda solo en mí, sino que afecta las costas, se extiende hasta tocar todo aquello que es importante para mí. Los papás que piensan que discutir y que pelear y que divorciarse no tiene ningún efecto en sus hijos, no están en lo correcto. Efectivamente, se van a ver afectados. El hijo que cree que porque consume drogas y toma alcohol no está afectando a sus padres, no está en lo correcto. Claro que está afectando a sus padres. Todas las cosas que yo hago tienen consecuencias, pero no solo para mí, sino para los que están a mi alrededor. Cuando nos vamos al libro de Génesis, si me hacen el favor en producciones, en Génesis capítulo 42, nos habla de Rubén. Rubén era hermano de José, era uno de los hermanos de José. Y nos cuenta la palabra que cuando los hermanos de José quisieron matarlo, Rubén lo defendió. Rubén fue el que le salvó la vida y el que no permitió que lo mataran. Y luego le dijo a sus hermanos: hagamos una cosa, echémoslo aquí en esta cisterna y no nos manchemos las manos con sangre. Y él pensaba llegar después a salvarlo. Dice la palabra que cuando Rubén llegó, ya José no estaba. Es decir, Rubén no tuvo vela en el entierro, como decía mi abuelita. Rubén no fue de los que trató de matarlo, más bien lo salvó, ni tampoco fue del que los vendió. Fueron otros de sus hermanos quienes lo vendieron. Sin embargo, cuando todos llegan a Egipto y entonces José les dice que van a tener que quedarse prisioneros y que uno de ellos debe quedarse y los otros deben regresar y traer a su hermano, vean que aquí encontramos a Rubén hablando, y Rubén les dice a sus hermanos: yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero ustedes no me hicieron caso. Y dice Rubén: ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. No es ahora ustedes tienen que pagar, no, tenemos. ¿Y Rubén por qué? Rubén, ¿por qué si más bien lo había salvado? Eso mismo pasa con el pecado en nuestras vidas. El pecado de los hermanos de Rubén termina alcanzando a Rubén. El pecado mío termina alcanzando a mis hijos. El pecado mío termina alcanzando a mis padres. El pecado mío termina alcanzando a mis líderes. Mi pecado no se queda como un barril de petróleo derramado aquí en 1 metro de circunferencia, sino que comienza a manchar todo lo que yo amo y a todos los que yo amo. De la misma forma que lo que yo hago hoy marca a mis generaciones para traerles a ellos libertad, para traerles a ellos sanidad, para traerles a ellos bendición. De esa misma forma yo puedo marcar a mis generaciones con cadenas generacionales de pecado y de malas decisiones. No permitamos entonces que el pecado venga a nuestras vidas a dañar a los que amamos. No permitamos, no cedamos a la tentación sabiendo que eso va a dañar a mi cónyuge, sabiendo que eso va a dañar a mi padre. No pensemos solo en nosotros mismos, en nuestro placer y en nuestra satisfacción, porque el pecado no funciona así. Va a atacar los ecosistemas costeros, va a llegar hasta la costa. Esa es la otra consecuencia. La quinta consecuencia que tiene el derrame de petróleo, la marea negra, es que termina afectando la salud humana. Aunque el derrame haya ocurrido lejos, les decía, comienza a moverse. Y entonces en algún momento las comunidades que viven cerca del mar comienzan a verse afectadas por la inhalación de los gases provenientes del hidrocarburo y comienzan a padecer náuseas, mareos, vómitos, alucinaciones, shock y muchas veces la muerte. Inclusive muchos de ellos viven de lo que pescan y sin darse cuenta esa sardinita que agarraron venía llena del petróleo que se derramó allá
millas mar adentro. Y entonces estas personas comienzan a enfermarse. Esa enfermedad física también la trae el pecado a nuestras vidas, pero es una enfermedad espiritual. El pecado nos enferma el alma y el corazón y la mente, porque empezamos a pensar en lo que no debemos y empezamos a ver lo que no debemos y empezamos a escuchar lo que no debemos y terminamos endureciendo nuestro corazón y enfermándonos. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 18: por causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, por esas causas tienen totalmente oscurecido el entendimiento y están lejos de la vida que proviene de Dios. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Viene totalmente a nublarnos el pensamiento, a cambiarnos la manera de pensar, a cambiarnos la manera de creer. Y empezamos a cuestionar y a decir: ¿por qué yo no puedo tomar cerveza? ¿Por qué yo no puedo ir a tal lugar? ¿Por qué yo no puedo bailar? ¿Por qué yo no puedo salir? ¿Por qué yo no puedo ir a un bar? ¿Por qué yo tengo que diezmar? Y comenzamos a cuestionarlo todo y a endurecer nuestro corazón. Y comenzamos, sin darnos cuenta, a vivir una vida en la cual le estamos dando la espalda al propósito de Dios. Comienza con algo pequeño, con pequeñas decisiones. El primer mes yo digo: le voy a dar el diezmo la otra quincena, esta no. Ay, ay, ay. Y al segundo mes digo: no, voy a dar solo el 5%. Y al otro mes ya no doy nada y sigo robándole a Dios. Así empezamos con el pecado. Recordemos, por ejemplo, que el adulterio no comienza el día que usted fue y se acostó con otra persona. Comienza cuando usted vio pasar esas piernas tan bonitas de la secretaria o esos cuadritos tan atractivos, ¿verdad?, del asistente. Y cuando usted le miró, ahí usted dejó entrar el mal en usted. Y ahí comienza el adulterio. Y así con todos los pecados, comienzan con algo pequeño, con algo imperceptible que nos va enfermando. Las personas que viven en las costas no es que llegan al agua a decir: voy a oler aquí el petróleo. No, ellas no lo perciben, no se dan cuenta que esos gases están llegando. Ellos no se dan cuenta que ese pez está lleno del petróleo y se lo comen. Es algo imperceptible, pero entonces tenemos que estar apercibidos de lo que el enemigo quiere hacer. Tenemos que estar listos, preparados, fuertes. ¿Y cómo nos fortalecemos? En oración, en adoración, en presencia de Dios, y pidiendo perdón de nuestros pecados de forma inmediata. Si usted pecó hoy, no se espere a mañana para pedir perdón. Mañana puede ser muy tarde. Mañana puede ser muy tarde. Cuando yo me equivoco hoy, si me doy cuenta ahora mismo, de inmediato me presento ante el trono de la gracia con verdadero arrepentimiento. No me espero a mañana, porque me puedo enfermar. Amén. La otra consecuencia que nos trae también la marea negra y que nos trae el pecado es que vieran qué interesante, leyendo e investigando, los científicos han comprobado que por más labores de limpieza que se hagan, por más esfuerzos que se envíen al lugar para hacer la limpieza, la recolección de ese petróleo derramado, los modelos matemáticos indican que de todo derrame de petróleo siempre hay al menos un 17% que no se puede recuperar. Hay un 17% de esos litros que cayeron al mar que ahí se van a quedar. Esos nunca se van a poder recuperar. Aún con todas las tecnologías y nuevos modelos que se han desarrollado, ese petróleo queda ahí. Lo mismo pasa con el pecado. Las consecuencias del pecado permanecen. El perdón de Dios está. Yo puedo venir a su presencia y pedirle perdón, pero las consecuencias quedan. Yo puedo vivir una vida licenciosa y promiscua y venir ante el trono de la gracia, pedir perdón y arrepentirme, y el perdón me va a ser asignado. Pero si tengo SIDA, las consecuencias de la enfermedad las tengo que vivir yo.
Yo puedo cometer un desfalco en la empresa y venir y pedirle perdón a Dios y Dios me va a perdonar. Pero si me condenan a 2 años de cárcel, tendré que ir a la cárcel y pagar las consecuencias de ese pecado. Las consecuencias del pecado son inevitables. Las consecuencias de un derrame de petróleo, de una marea negra, no se pueden evitar. No se puede recoger el 100% del petróleo derramado. En nuestras vidas es igual con el pecado. Cuando David pecó, cuando David tomó a la esposa de Urías para hacerla su mujer y mandó a matar a Urías, David pecó. Él cometió un pecado. Y entonces viene el profeta Natán, y en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, nos dice que Natán viene y confronta a David y le dice a David: por esto, por haber tomado a la esposa de Urías y haberla hecho tu mujer, por esto nunca se apartará la espada de tu casa. La violencia, la guerra iban a estar presentes en la casa de David generación tras generación. ¿Perdonó Dios a David? Claro que lo perdonó. Nos dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Claro que lo perdonó a David, pero las consecuencias estuvieron ahí. De hecho, el profeta Natán le dijo: porque te has arrepentido, no morirás, pero tu hijo morirá. Y el hijo de David murió. El hijo de David murió. No creamos que el perdón de Dios significa que yo no voy a tener que hacerle frente a las consecuencias de mis errores y de mis equivocaciones. Si yo le he robado a Dios, una consecuencia puede ser que mi empresa quiebre, y es la consecuencia de un pecado, aunque Dios pueda perdonarme por haberlo cometido. Una consecuencia del adulterio puede ser perder a mi familia, a mi esposo, a mi esposa y a mis hijos. No significa que Dios no me perdona, pero es la consecuencia de mi pecado. Yo no quiero volver atrás. Yo no quiero volver a ser la que yo era, porque ya mucho cargo con las consecuencias de los pecados que viví. No quiero agregar nuevas. Yo ahora quiero mirar adelante, quiero tomar el arado, quiero caminar de frente, quiero ir a donde Dios me lleva, quiero remontar las alturas, quiero vivir una vida de propósito. Que sea fuerte el aplauso para este Dios que nos da la posibilidad de mirar adelante. Si yo quiero servirle, si yo quiero honrarle, si yo quiero vivir una vida en ese mar cristalino, en esas aguas limpias, en esas aguas puras, sin esa mancha negra, si yo estoy dispuesto a caminar en su propósito y entiendo todo lo que puedo perder por el pecado, todo lo que Él me ha dado sin merecerlo, donde me tiene en este momento a mí, a mi familia, a mis hijos, mis finanzas, mi propósito, mi llamado, mi ministerio, todo lo que Él me ha dado en este momento, tengo que procurar conservarlo, esforzarme por mantenerlo, esforzarme por cuidarlo, por decirle: Señor, soy un administrador fiel de lo que tú me das, no lo quiero echar a perder. Voy a cerrar la puerta a la tentación, porque dice tu palabra que tú estás conmigo y que no enfrentaré nada a lo que yo no pueda hacerle frente. No es en mí, no es en mis fuerzas, es en Él que yo puedo decirle no a lo que el enemigo me presenta. Es en sus fuerzas, es en su conocimiento que yo puedo cerrar las puertas y las ventanas para que las tinieblas no entren y no lleguen. Es en Él, en oración y en su presencia, que encontraré la luz que trae la claridad a mi vida y a todo lo que yo haga. Yo no quiero perderme nada, Señor. Quiero hacer como el proverbista. Y nos vamos a Proverbios 16, 17. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, y me gustó tantísimo esta palabra. Quiero hacerla rema en mi vida, quiero declararla todos los días, quiero cada mañana levantarme y proclamarla y decirle: Señor,
Quiero vivir un camino recto. Quiero vivir un camino santo, dedicado a servirte, a amarte, a glorificarte. Quiero ser digna, Señor, de ese enorme sacrificio que hiciste por mí. Quiero mantener mis ropas blancas. Quiero mantenerme limpia. No quiero dañar a los que están a mi alrededor. No quiero causar muerte, ni quiero vivir en oscuridad. Quiero seguirte a ti, Señor. Y en este camino recto que quiero seguir y que quiero trazar, dice la palabra de Dios que ¿qué tengo que hacer? Dice: el camino del hombre recto evita el mal. Tengo que evitar el mal, tengo que evitar el pecado, tengo que cerrar la puerta a la tentación, tengo que vivir una vida santa y correcta. Tengo que poner guarda en mi boca para ver lo que hablo, y en mis ojos para ver lo que veo, y en mis decisiones, en cada decisión que yo tome, por pequeña que sea, que cada cosa que haga te glorifique, Señor. Que cada cosa que haga sea conforme a tu voluntad, para ir hacia adelante, para cumplir tu propósito, para volar como un águila, para remontar el vuelo y para vivir a plenitud la libertad que tú me has dado. Eso es lo que anhelo, Señor. Yo quiero salvar mi vida. Claro que quiero salvarla, la mía, y como les decía, la mía y las de mis generaciones. Yo no quiero morir, no quiero muerte para todo lo que Dios me ha dado. Yo quiero vida, yo quiero ver frutos, yo quiero florecer, yo quiero ver crecer todo lo que el Señor ha puesto en mis manos. Yo me imaginaba una especie de jardín que poco a poco, día tras día, iba sembrando con todas las cosas buenas que Dios me ha dado, con esas oportunidades que Él me plantea, y sembraba en mis hijos, y sembraba en mi familia, y sembraba en mi trabajo, y sembraba en mis amigos, y le decía: Señor, quiero ver todo eso dar fruto, crecer y florecer. Y eso, Señor, únicamente, solamente puedo lograrlo si tengo ese camino recto que se aparte del mal, porque yo quiero salvar mi vida. Y dice que el que quiere salvar su vida tiene que fijarse muy bien por dónde va. Fijémonos muy bien por dónde vamos. Fijémonos muy bien qué decisión financiera tomamos hoy en nuestra casa. Fijémonos muy bien cómo tratamos al compañero de trabajo, cómo hablamos, qué le dijimos a nuestra esposa, cómo tratamos a nuestros hijos, si salió mentira de nuestra boca. Cuidémonos mucho, porque volver atrás es más fácil de lo que nos imaginamos. De hecho, volver atrás es más fácil que ir hacia adelante. Por eso dice su palabra que muchas veces son pocos los que pasan por el camino estrecho. Es mucho más sencillo dejar el arado. ¿No ven que es cansado? Es mucho más fácil soltarlo. Es tan cansado hacer surcos. Es tan cansado. Es más fácil dejarlo tirado, volver atrás, acostarme ahí debajo de aquel árbol y decir: ya no más. Pero no estamos llamados a eso. Yo no quiero volver al lugar del que Él me sacó. Yo conozco lo que viví ahí. Conozco esa oscuridad, ese vacío, ese dolor, ese tormento. Conozco el caos y la tristeza de los que me amaban y me veían donde yo estaba. Yo no quiero volver ahí. Me cueste lo que me cueste, yo quiero ir para adelante. Quiero tomar el arado y quiero ir a donde Dios quiere ponerme. Amén. Queremos llegar a ese lugar, volar a esas alturas y alcanzar el propósito de Dios. Siempre hacia adelante, nunca para atrás. Cuando vuelva mi vista atrás, Señor, que solo sea para dar testimonio a otros de donde tú me sacaste y de las cosas extraordinarias que puedes hacer sacando a alguien de la marea negra. Señor, no permitas que mi vida nunca más se vea manchada ni sucia. Y esta noche, Señor, los invito a ponerse de pie. Levante sus manos y digámosle al Señor: yo no sé cuál es su pecado,
No sé cuál error pueda haber cometido. No sé cuál sea su lucha espiritual. Esa tentación que a usted a veces le llama. Yo no sé si es un aspecto financiero o personal, si son las malas palabras, si es dejarse llevar por la ira, si es la codicia, la avaricia, la mentira. Pero levantemos nuestras manos y digámosle: Señor, me presento ante ti esta noche y te digo: llévame para adelante. No quiero volver atrás. No permitas que el pecado, que la oscuridad, que la mancha, que la suciedad me alcance. Fortaléceme, Señor, para negarme en todo momento a la tentación y vivir una vida conforme a tu propósito. Quiero llegar, Señor, a ese lugar que tú has preparado para mí. Quiero marcar mi vida y la de mis generaciones, Señor, conforme a tu propósito. Quiero ser, Señor, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, estar separado para ti, para servirte y para honrarte. Esta noche, Señor, te pido perdón por los pecados que he cometido. Vengo ante ti con arrepentimiento y te digo: Padre, perdóname y ayúdame, fortaléceme, muéveme para tomar decisiones correctas de ahora en adelante, para vivir una vida que te honre, para que te sientas como un padre orgulloso de tu hijo, de tu hija. Hazme fiel, Señor, en lo que me has dado, y muéstrame, Señor, el camino por el que quieres que transite mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con tu aliento, Dios, con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Dígale la última vez: con tu aliento, Dios, con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad. No te escucho, dile. La última vez: con tu gran poder, con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Levántele sus manos al Señor. Padre, gracias por esta noche. Queremos que cumplas tu voluntad en nosotros. No queremos jamás manchar nuestras vestiduras. No queremos, Señor, que la marea negra afecte nuestra relación contigo. Gracias, Padre, por esta palabra que nos invita
a vivir en santidad. Esta palabra que nos confronta con nuestro diario vivir. Que hoy tus hijos entendamos que una vida sin pecado es una vida que a ti te agrada, Señor. Gracias, Señor, por esta hermosa noche, por todo lo que hemos recibido de ti. Nos vamos en paz a nuestros hogares como hemos venido a este lugar. Declaramos que no habrán malas noticias para nosotros esta noche, y que, como está escrito en tu palabra, en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú nos haces vivir confiadamente. Declaramos tu palabra que dice que tú nos librarás de la peste, del destructor, que tú nos librarás, Señor, aún de aquello que nos es oculto. Caerán 1000 a nuestra diestra y 10,000 a nuestra derecha, mas a nosotros nos llegará, porque tú eres nuestro protector y nuestro guardador. En el nombre de Jesús, amén, amén. Denle un aplauso a la presencia de Dios.